Yo soy una mujer de primera generación, que significa que soy la primera mujer en mi familia que termina una licenciatura. De hecho, también soy la primera mujer en mi familia que tiene un trabajo formal y la primera mujer en mi familia que viaja fuera de México. Algo que creo que hizo el diferenciador en mi vida fue el acceso al Internet. El acceso al Internet me dio literalmente la llave para yo conocer otras realidades y otros contextos diferentes al mío. Son dos extremos, ¿no? Por un lado, las empresas están peleando durísimo por tener excelente experiencia de usuario, escogen perfectamente los colores, escogen perfectamente los iconos, pero no hay una parte de contrarrestarlo con, oye, sí, pero lo estás volviendo adicta a la gente, ¿no? Entonces creo que por ahí es un tema que no se discute muy a menudo sobre cómo debiéramos a lo mejor crear un marco donde sí la experiencia de usuario sea buena, pero no sea adictiva. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast. Esta vez tengo una gran noticia que darte. Decidimos hacer video, todo esto para tener una experiencia inmersiva de las entrevistas. A partir de hoy están todos los episodios en YouTube. Encuéntranos como Lateral Podcast y suscríbete al canal. El día de hoy estoy entrevistando a Frida Ro. A Frida la puedes encontrar en su cuenta de Instagram como Frida RUH. Frida actualmente colabora para Google México dentro de la estrategia educativa para diferentes mercados internacionales. Anteriormente fue líder de desarrollo en el área de inteligencia artificial para Justo y Manager Data Planner para el Banco Santander México. Ha colaborado de manera independiente también con empresas públicas y privadas como ONU Mujeres, la Asociación de Bancos de México, BlackRock, Banco del Bajío, Nestlé, Coparmex, entre muchos otros. Cuenta con diplomados en FinTech, Big Data, Data Science, todos estos por el Tecnológico de Monterrey, además de tener una especialidad en diseño del mañana por la Universidad Centro. También Frida es fundadora del podcast AI The New Sexy, donde aborda las implicaciones de la inteligencia artificial en diversas industrias y contextos. De manera independiente, imparte talleres, clases y conferencias a empresas y comunidades sobre inteligencia artificial, machine learning, innovación y el futuro del trabajo. Hoy con Frida platicamos sobre lo que implica ser una mujer de primera generación, el reto de integrar la inteligencia artificial en la realidad de México, la desigualdad de las oportunidades en Latinoamérica y los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental. Como nota del episodio, si crees que en este episodio nos pusimos súper técnicos a hablar sobre la inteligencia artificial, como se viene haciendo en otros espacios, la verdad es que no. Frida, además de ser una pionera divulgando cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, hablamos también de la inclusión que debe permitirnos mejorar la calidad de vida de las personas de cualquier extracto social. Y también hablamos de la importancia de entender que la inteligencia artificial no puede resolverlo todo. Te dejo con este muy interesante y educativo episodio con Frida Ro. Frida, ¿cómo estás? Bienvenida a Lateral, por fin tenerte aquí en el programa, qué gusto. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias. Un poco agripada y mormada, pero aquí andamos bien, al 100. Oye, pero ya tú que estás tan pública en los últimos años y con un podcast que vamos a hablar de AI is the New Sexy, eh, pero ¿no te pasa que cuando prendan la cámara o tienes el micrófono enfrente y vamos a hablar de algo que te conecta mucho, como que el mismo cuerpo pausa ese malestar y le puedes dar de lleno? Sí, completamente. De hecho, esa es una gran pregunta. Yo siempre digo que existe Frida y existe Daniela. Daniela es mi otro nombre. Y Frida es el personaje. Entonces, y por personaje me refiero a que es el que entra en acción y es el que tiene el script y el conocimiento y la figura pública. Y entonces, justo ahorita que dices eso, sí, automáticamente es como, pues nos enchufamos y ya está, y Daniela será a cargo más al rato de la gripe y de los medicamentos y del reposo y demás. Mientras tanto, aquí tienes a Frida, ¿no? Y creo que es una pregunta, te digo, también muy curiosa porque hablando de esto, eh, creo que quien ha escuchado otros podcasts o me ha visto en otros espacios,
podría pensar y podría intuir que soy una persona un poco extrovertida, pero la verdad es que eh, Daniela es muy introvertida. Y a quien ven y con quien interactúan siempre es Frida, que es como esta imagen que, que pues llama más la atención, que tiene más energía, más emotividad. Entonces, pues sí, completamente me enchufo al personaje y entro en acción. Oye, lo mencionaba Daniel Granata, que quizá por ahí lo conozcas, está muy público en el ecosistema, no nada más de Sí, emprendedores, sino en muchas mesas muy interesantes. Trabajando ahorita con Story, con esta fintech sí, unicornio. Y él decía que a él le ha tocado ser un introvertido entrenado. Y es algo que muchas veces me toca a mí como en mesas sociales o de trabajo que me dicen, oye, es que, y de varios invitados a lo largo del podcast me dicen, oye, pero no puedo creer lo que sea como introvertido. Le dije, bueno, es que lo que pasa es que sí, hoy en día el skill de la comunicación es algo que cualquiera lo podemos entrenar siempre y cuando vaya con tu propósito y siempre y cuando lo quieras fortalecer ese músculo. Entonces hay gente que pues sí. seguramente apagamos la cámara y listo, o sea, van a ser un perfil que no parece al que se ve en cámara, ¿no? Tal cual. Y de hecho, qué bueno que traes a la mesa a Dani Granata porque literal de él aprendí este concepto de la persona y el personaje. Él tiene un libro que, híjole, cuando... es una anécdota también muy random. Yo soy muy buena escuchando audiolibros. No soy tan buena leyendo, soy más buena escuchándolos. Y me acuerdo, fue muy chistoso porque yo me aventé su audiolibro, el que tiene en Vic en medio del medio maratón de la Ciudad de México hace Ya, 2 años sí. y justo platicaba eso de la persona y el personaje y entonces mientras yo estaba corriendo me empezaron a caer veintes porque digo antes corría mucho, ahora ya no lo hago tanto y dije, claro, esto es lo que a mí me sucede y esta es la forma de explicarlo, porque yo antes no sabía cómo darme a entender o sea, sí soy extrovertida, pero a ratitos, y el resto del tiempo yo soy introvertida, yo soy calladita, yo soy como muy tranquila, y cuando lo explicó él, dije, es esto, es la manera de explicarlo y de darme a entender qué sucede. Y es muy chistoso porque, digo, a Dani le tengo muchísimo estima y creo que nunca lo he dicho en público, pero el final, no voy a spoilear, pero el final de su audiolibro no saben cómo me tocó. O sea, me acuerdo que iba por ahí del kilómetro como 12 del medio maratón y empieza a redactar o a hablar esta última parte de su audiolibro y yo llorando así, porque me tocó muchas fibras sensibles. Y aparte me acuerdo que en ese momento yo decía como, yo aquí corriendo, la gente debe pensar que me estoy muriendo del esfuerzo y en realidad es el audiolibro que me está moviendo Llegando, cosas. Pero bueno, una claro. anécdota al pie de esto, sí. Creo que los que corremos, que debe haber aquí muchos en la audiencia, te debemos de entender. A mí me pasó algo similar, pero como más de catarsis, por así decirlo, con un medio maratón. Yo estoy acá en Chihuahua y me pasó eso con un disco de Oasis. Justo así como lo dices tú, pero a mí me pasó con la música. Sí son experiencias como que se te quedan en el cerebro, yo creo que para siempre, pero sí de acuerdo. Y bueno, antes de empezar ya de lleno, para los que no han escuchado el episodio de Daniel Graneta, se los recomiendo mucho, no por nada está donde está y la verdad es que es un gran, además de la mente creativa, es un gran storyteller, que no se lo he dicho y en algún momento voy a aprovechar y se lo voy a decir porque sí, a mí también ese libro que mencionas es algo muy especial también para mí. De acuerdísimo. Oye, Frida, bueno, vamos arrancando y quisiera saber, este superpoder que tienes de la comunicación, dime para ti cómo entiendes cuál es la fórmula que a ti te ha funcionado para ahorita tenerlo, ese músculo tan desarrollado. Digo, pasa que tienes un podcast, pasa que eres speaker, pasa que das muchos talleres, pasa que das clases. Entonces, creo que no sé si lo construiste o se construyó abajo de ti ese hábitat de la comunicación. Platícame cómo ha sido para ti. Pues creo que ha sido algo un poco accidental. No puedo decir que siempre he sido así y no puedo decir que siempre sabido hablar, entre comillas, si es que se puede decir. Em, Igual todo empezó, creo que en la prepa.
donde en la prepa nos hacían hacer unas exposiciones un poco rudas porque pues eran temas un poco elevados, ¿no? O sea, me acuerdo que yo estudié en un colegio de legionarios y entonces pues el nivel de exigencia era alto. Y eran exposiciones, me acuerdo que en su momento una de las que más me marcó fue hablar sobre el bosón de Higgs. Era una feria de ciencias donde escogíamos un tema y todo giraba alrededor de este descubrimiento que fue por ahí del 2012, donde encontraron la partícula de Dios. Entonces imagínate a una niña de prepa exponiendo sobre el bosón de Higgs y estos modelos atómicos y cómo se... No, 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 fue un tema, ¿no? Y me acuerdo que me pasó que tenía que exponer y de repente me bloqueé y no salió una palabra de mí y entonces lo único que pasó fue que me puse a llorar. Entonces desde ahí dije como, esto no me puede volver a pasar. Y entonces empecé a practicar, ¿no? Empecé a meterme a talleres de oratoria, empecé a hablar. De hecho, a mí me gusta mucho todo el tema tecnológico. Cuando estaba en la prepa hice un programa de radio en línea. No sé si se acuerdan de Blogpost, que literal lo programabas con HTML5. Literal me busqué un tutorial porque yo ya había visto que se podía hacer eso. Lo que hacía era bajabas un programita que lo mandabas a streaming y el reproductor lo embebías en el blog post. Entonces saqué yo mi programa de radio y entonces se llamaba Radio Euforia, me acuerdo. Entonces yo ponía el programa al aire y tenía un chat. Entonces a través del chat las personas me escribían y decían como, ay, quiero esta canción con dedicatoria tal. Pues la bajaba literalmente de Ares en su momento, la ponía en el reproductor y salía en streaming. Entonces yo hacía según ahí la presentación de y ahora esta canción va dedicada de no sé quién para no sé cuál, espero que la estén pasando increíble en este fin de semana. Y ahí empezó a hacer como este músculo, porque también siempre he dicho que soy como comunicóloga de closet. Eh, Creo que yo estudié actuaría, y siempre he sido, pues, buena según los estándares en las matemáticas, pero me ha encantado siempre la parte de la creación, la comunicación, y entonces siempre ha sido como mi side job y ha sido lo que venido entrenando de meterme a clases de oratoria, en su momento debate, y empecé dando conferencias como, pues a ver qué sucede, un poco de fake it till you make it, y sí, o sea, si usted, la evidencia más clara está, si se van a escuchar el primer episodio de mi podcast, no es malo, pero la verdad es que digo, venga, Frida. Eh, un abracito a la Frida del pasado que más adelante va a mejorar, porque sí, no tenía las mismas capacidades de comunicación que hoy en día tengo. Entonces, uno no nace sabiendo. De hecho, me acuerdo también de otra anécdota, justo también de la prepa, que me tocó dar un discurso y antes yo tartamudeaba. Entonces, me tocó dar un discurso al cierre de un ciclo escolar y estaba tartamudeando. Y lloré en el discurso de respira, relájate, no tartamudees. Entonces son como esas cositas que probablemente por ahí están muy, muy, muy enterradas porque pues, ya no convivo con esas personas por cosas de la vida y demás. Pero pues quienes me han conocido desde chiquita, pues por ahí tenía esos temas de que tartamudeaba o de que no hablaba mucho, no tenía tantos amigos. Hubo un momento que hasta me hicieron bullying en la escuela. O sea, cosas que probablemente si ahorita a la Frida de hoy tratas de trazar el camino hacia atrás, no te imaginarías que ha pasado por esas cosas. Oye, Frida, quiero dejar eso en hold un poquito y voy a regresar a eso. Ahorita, bueno, ya platicabas, ¿no? Digo, la comunicación ha sido algo que lo has traído de manera que a lo mejor un poquito inconsciente, después se volvió acá, se regresó a este radar consciente, lo has explotado de una manera muy chida porque para muchas y para muchos y para muchas eres pionera en temas de inteligencia artificial desde la perspectiva de género, de diversidad, y es algo que sé que le has puesto mucha, mucha, mucha atención. Antes de eso, porque has estado en muchos podcasts, me gustaría saber cuál es la pregunta que a ti te gustaría que te hicieran alrededor de inteligencia artificial. No las que ya te han hecho, sino algo que a lo mejor deberíamos de ponerle más atención y ahorita no está pasando, sobre todo
en el contexto donde vivimos, ¿no? En México, pues. Yo lo pondría acoplándolo un poco a este lenguaje de la chaviza, yo preguntaría, ¿cuál ha sido tu momento canónico que te llevó a la inteligencia artificial? Y creo que mi momento canónico o donde se dio esto fue en, ¿qué habrá sido? 2017, 16, yo creo. Me dieron una beca para ir a un evento que se llama Ciudad de las Ideas en Puebla. Y ahí en Ciudad de las Ideas, digo, agradezco mucho justo a los organizadores que fueron los que me dieron la beca, porque para quienes conocen o conocían lo que antes era Ciudad de las Ideas, era un evento carísimo, carísimo. Em, Al menos para alguien de universidad, ¿no? O sea, eran como 10,000 pesos mexicanos. Eso en el 2016, 17, pues sí era una la nota, ¿no? Entonces me dieron la beca, yo fui, y ahí fue donde por primera vez escuché hablar de este término. Y lo escuché con, con un, ahorita no recuerdo su nombre, por ahí se los dejaré en los comentarios, que hablaba sobre la historia de cómo le salvó la vida, o cómo, más bien no, cómo pudo haberle salvado la vida el haber aprendido a utilizar Machine Learning para detectar cáncer a través de los lunares. Esta persona había desarrollado un modelo de Machine Learning que con las fotos de Facebook podía analizar si tenías un melanoma que pudiera ser cancerígeno. Y entonces se traumó porque dijo, es que debía de haber una forma de haberle podido salvar la vida a mi amigo, ¿no? Y entonces decía que había desarrollado todo esto a partir de la muerte de su amigo y decía, si yo hubiera aplicado esta técnica, hubiera podido haber predecido con 3 años de anticipación que él tenía cáncer. Entonces esa fue así como algo que me marcó mucho y que dije como, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esta clase de magia extraña? Eh, él es el autor de un libro que se llama El Gen. Y entonces a partir de ahí yo dije, yo tengo que entender qué es esto porque esto viene fuerte, esto va a cambiar, yo quiero dedicarme a eso. Yo en su momento estaba en la universidad, como les decía, estudiando actuaría. Y yo decía, es que yo no me veo calculando reservas, yo no me veo calculando pensiones, yo no me veo haciendo esas cosas que hacen los actuarios. Yo necesito encontrar un camino que me apasione, un camino que me guste, que sirva para la humanidad. Entiendo que las pensiones y los seguros de alguna forma sirven, pero no es desde donde quiero yo jugar este rol activo, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue mi evento canónico y de donde empecé a estudiar y a leer y a meterme en este tema. Pero pues todo, digo, lo hago énfasis en que fue en una beca porque hay veces que se piensa que las cosas se dan, ¿no? O sea, que probablemente piensen que soy, eh, a ver, no tengo nada en contra, pero que tengo la vida comprada y que, este, Resuelta. ajá, Claro. ¿saben? Y no, o sea, mucho de lo que tengo ha venido gracias a personas que me han apoyado y que me han dado becas y que me han abierto las posibilidades y de ahí ha nacido Frida y por eso también es que tengo como este ímpetu y como mucho amor por lo que es la comunidad y por comunidad me refiero a todos los desarrolladores porque literalmente la tecnología me abrió las puertas a muchas oportunidades que jamás habría podido tener si no me hubiera metido en este tema. Creo que la tecnología es uno de los mayores, si no es que el más grande habilitador de movilidad social, ¿no? O sea, yo ya más adelante les platicaré también de dónde vengo y demás, pero, pero creo que ese fue mi evento canónico y lo que me ha puesto hoy en el camino en el que estoy. Oye, Frida, bueno, digo, si bien he ido bastantes veces a la Ciudad de México, creo que medio me sé mover en las zonas más céntricas, por ahí en algún momento por temas de cuando estaba en la parte ejecutiva de una compañía, me tocó conocer Naucalpan y algunas partes del Estado de México. Entiendo que tú naciste en Iztapalapa Sí. y tiene, hasta donde yo sé, digo, y aquí sé que me estoy escuchando y viendo muy ignorante, pero bueno, ese es mi trabajo. Eh, Entiendo que tiene un folclore muy particular esta ciudad.
Platícame cómo fue esa experiencia. Digo, ya ahorita tienes ya rato en la Ciudad de México, pero ¿cómo fue esa experiencia de esta ciudad con tanto folclore, que tiene como muchas historias, que está en el centro del país, con mucha exposición a lo popular, pero no a lo que está sucediendo entre líneas, ¿no? Sí, mira, fíjate que es un tema bien sensible, pero quiero compartirlo, porque sí, a ver, yo soy una mujer de primera generación, que significa que soy la primera mujer en mi familia que termina una licenciatura. De hecho, también soy la primera mujer en mi familia que tiene un trabajo formal y la primera mujer en mi familia que viaja fuera de México, tanto familia paterna como materna, ¿no? Y eso tiene un chorro de connotaciones porque digamos que yo crecí en un contexto donde el viajar, el aspirar a ciertos empleos no era el común denominador, ¿no? O sea, a ver, quien vive en Ciudad de México sabe muy bien que Iztapalapa es de esos lugares donde te dicen no te metas. ¿Qué vas a ir a hacer ahí? O sea, no vayas, ¿para qué vas? ¿No? Y cuidado y te metas y no conozcas. Pues sí, algo de cierto hay, ¿no? Sin embargo, creo que también quiero hablarlo porque ahí es donde hace falta que lleguen también esas oportunidades, porque así como hoy te dicen no te metas, ¿para qué vas? Pues habemos muchas personas con un gran potencial, con muchas ganas y mucha creatividad, que podría, por eso hacía énfasis hacia el tema de movilidad social, ¿no? O sea, dándole las oportunidades a las personas, puedes lograr un cambio, ¿no? Entonces, pues sí, así como otra cosa que me gusta mucho decir es que soy de la misma ciudad que Los Ángeles Azules y de Iztapalapa Exacto. para el mundo. Entonces, pues sí, tal cual, o sea, soy la versión de Los Ángeles Azules, pero en el mundo de la inteligencia artificial. Ya. Y otra cosa, eh, no solo vengo de Iztapalapa, después de eso me mudé a Chalco. Chalco está en el Estado de México, que también si te preguntan, no vayas. O sea, No yo me vaya. acuerdo, sí, no, yo me acuerdo que ahora lo entiendo, cuando cursé ahí de tercero de primaria hasta el último año de prepa. Cuando yo estaba ahí, me acuerdo que había veces que yo salía y afuera de mi escuela había como pastizales muy altos. Y yo me acuerdo que de repente veía policías y estaba cercada a la zona y pues iba mi mamá y me recogía o luego me iba con las mamás de mis amiguitas y nos recogían. Y yo escuchaba que pues había mucho revuelo ahí, ¿no? Tiempo después entendí que en Chalco, justamente en esa zona de pastizales, como era muy grande, ahí iban y tiraban cuerpos. Y cuando estaba cerrado, era porque estaba el forense levantando la evidencia. Y entonces, después dices como, no inventes, o sea, estudiaba literalmente al lado del lugar donde iban a tirar cuerpos los maleantes, ¿no? Claro. Entonces, digo, yo le guardo muchísimo cariño a mi colegio porque es un colegio que se llama Mano Amiga, porque también fueron los que me dieron la oportunidad de estudiar en una universidad privada. Pero la realidad de Chalco, pues es muy diferente a lo que te encuentras en una Roma Norte, que es el lugar como turístico donde vienen y conocen, ¿no? Donde se hacen los negocios, donde eh, generas network y demás, ¿no? Pero también ha sido lo que me ha hecho regresar y lo que me ha hecho enfocarme a temas de diversidad. Y por diversidad no me refiero a personas de la comunidad LGBTQ+, que estoy muy fuerte en esos temas, sino también diversidad en el espectro de socioeconómico, diversidad de cuerpos, diversidad de genética, diversidad de todo, ¿no? O sea, porque yo vengo de lugares súper diversos donde estas oportunidades no están para aventarse para arriba como en otras regiones, porque algo que tiene México en general es que las personas que tienen dinero tienen mucho dinero y las personas que no, en verdad están como en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, por eso es que eso es como parte de mi ADN y platicábamos backstage que es parte de mis propósitos para el siguiente año, como poder abrazar un poco más de esas raíces que yo tengo para seguir devolviéndole a la comunidad estas oportunidades, porque digo, si yo ya llegué a este spot, a esta visibilidad,
eh, hay que empezar a jalar. Es como empezar a romper estos mitos de, oye, todos los de Iztapalapa son unos maleantes. No, a ver, sí hay niveles de delincuencia, pero es por el contexto, no porque la gente hoy se despierta y dice, ay, sí, claro, hoy quiero asaltar al que está. No, la situación te va llevando, ¿no? O sea, Claro. pero romper con esas dinámicas sociales es muy complejo. Entonces, pero es importante que se trabaje. Oye, ahorita que te escucho, me surge la pregunta de, y antes de continuar, me surge la pregunta de si crees que por tú venir como de ese pues espectro, ¿no? Que se vuelve ciudades donde no están las luces, donde no están las oportunidades, y hoy en día saber que tú vienes de ahí y que sigues como muy pendiente de tus raíces, ¿crees que también parte de ahí nace tu propósito de quizá entender que la tecnología puede ser no sé si unión por completo de la brecha que existe del México, que ya sabemos, ¿no? Hay dos Méxicos, ¿no? Este México de la Fórmula 1 y todo lo que eso representa, que no está mal, porque al final del día es impacto en la economía, es un impacto positivo, pero después este México que nos toca ver, pues en cualquier rincón del país, ¿no? Digo, yo que estoy cerca de ciudades con una prensa tan mala como Ciudad Juárez, ¿no? Que no lo tengo ni que mencionar, la gente ya lo tiene en la cabeza de qué se habla en Ciudad de Juárez, pero a lo que voy es que no sé si eso te conecte también como para darle oportunidades a los que pues quizá no vayan a llegar a esas oportunidades por otro modo que no sea la tecnología, como mencionas. Sí, literalmente hay algo que me gusta, un concepto que me gusta, que lo aprendí mientras estudiaba la especialidad de prospectiva y futuros, que es tener este hilo a la realidad, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una capa muy elevada, muy sofisticada, donde empiezas a hablar de, oye, la inteligencia artificial me va a quitar los trabajos. Pues espérate, porque hay zonas donde ni siquiera hay trabajos, Exacto, ¿sabes? Entonces, exacto. es este hilo a la realidad que me aterriza y me dice como, Frida, padrísimo tu show de inteligencia artificial, pero tiene que ir encaminado hacia la realidad de México, ¿no? Hacia la realidad de los lugares que verdaderamente lo necesitan, porque hay un México donde no están llegando. Y justo algo que creo que hizo el diferenciador en mi vida fue el acceso al Internet. El acceso al Internet me dio literalmente la llave para yo conocer otras realidades y otros contextos diferentes al mío y poder tener aspiraciones diferentes. ¿Por qué? Porque si yo me casaba con la idea de esto es a lo máximo que puedo aspirar, probablemente seguiría ahí y no está mal, pero siempre lo que deberíamos buscar es una buena calidad de vida, el poder vivir en una vivienda digna, y por vivienda digna, digo, hay definiciones más sofisticadas, pero donde tengas acceso a servicios públicos, donde tengas espacio personal, donde tengas espacio de recreación, donde tengas espacios seguros, que no tengas que andar por la calle viendo si te viene siguiendo alguien de la otra cuadra, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido mi hilo a la realidad y creo que el Internet y en general estas herramientas nos ayudan a cerrar la brecha. Hay quienes, digo, esta es una postura muy personal. Eh, para mí, la inteligencia artificial nos va a ayudar a cerrar las brechas de desigualdad y lo digo es una postura personal porque yo desarrollo hacia ese sentido. Habrá quien no, pero mi Claro. postura y mi visión es acercar estas herramientas que, por ejemplo, tengo familiares y amigos que no entienden nada de qué demonios es un chat GPT. Hoy quizás para nosotros dices como, ay, eso ya está pasado de moda. Hay gente que no lo conoce, ¿no? Hay gente que no sabe qué es la inteligencia artificial, o que piensan que son robots. Y el acercarles el conocimiento de esto les cierra la brecha al menos de conocimiento. ¿Por qué? Porque hoy le pueden hacer preguntas y pueden hacer trabajos promedio sobre los conocimientos necesarios, ¿no? O sea, no le van a quitar obviamente el trabajo a un especialista, pero sí les va a ayudar a conseguir un trabajo mejor pagado que les genere mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, yo apunto hacia ese futuro donde más personas a través de esta inteligencia artificial se jalen hacia el promedio
y entonces salgas de esta brecha de desigualdad tan grande que tenemos en América Latina. Pero para eso necesitamos entender el contexto, necesitamos dejar de importar casos de uso de países que nada tienen que ver con nuestro país, que los problemas que tienen allá, hace unos días estaba con un amigo colombiano que me contó que estuvo en Berlín y que se reía mucho de que los policías, su mayor preocupación es que los ciclistas traigan prendido el foquito. Y decía, hombre, ¿qué daría yo porque en mi país esa fuera la mayor preocupación de los policías? Ese ¿No? fuera su Y, estrés, y, y es ¿no? lo mismo. Claro, entonces obviamente ellos van a generar modelos de inteligencia artificial que le resuelvan esas problemáticas, que está bien, si ese es su problema y es su mayor preocupación, está bien, es el contexto. Pero acá en México es otro contexto donde las situaciones y los problemas y las dinámicas sociales son completamente diferentes y hay que entender eso y desarrollar nuestros propios casos de uso para ocupar la tecnología hacia donde debiera ocuparse. Buenísimo, Frida, buenísimo. Digo, eso es algo que para muchos yo creo que les vuela la cabeza, al menos para mí sí. Em, y justo lo platicaba con Diana, donde me decían que, pues, digo, yo que estoy, que prácticamente la mayoría de mi vida ha sido acá en Chihuahua, entonces tenemos mucha influencia por Estados Unidos en prácticamente todo, menos, yo creo que menos la gastronomía y el arte, lo cual agradezco muchísimo, pero a lo que veo es que em, creo que si no nos cuestionamos esto que estás mencionando de cómo nada más estamos tropicalizando por tropicalizar sin entender el contexto de, a ver, güey, espérense, ¿por qué quieren hablar de eso si acá no hemos ni siquiera, o sea, no hay ni rampas, cabrón, en los edificios para gente con discapacidades? Entonces, a lo que voy es que sí, la conversación tiene que ponerse en el centro de la mesa para que en el centro de la mesa se construya sobre esa conversación y esas necesidades, justo como lo dices, desde el ángulo de la inteligencia artificial. Frida, me gustaría aquí saber cómo, digo, ya lo mencionabas, ¿no? Estudiaste actuaría, finanzas, y pues si bien los números sí es algo que, por supuesto que te representan mucho de tu parte formativa, educacional, ¿cómo fue tu introducción, por así decirlo? Digo, has trabajado, ahorita estás con Google, has trabajado con bancos grandes, grandes, bastante grandes. ¿Cómo fue tu introducción al mundo de la tecnología y cuáles fueron tus barreras siendo mujer en un mundo dominado por hombres? Pues mira, yo te platicaba de este momento canónico donde pues yo ya estudiaba actuaría, ¿no? De hecho, eh, yo siempre he sido muy ñoña y lo digo orgullosamente, ¿no? Siempre he sido muy curiosa, desde muy pequeña tuve acceso a una computadora, tenía un tío que por ahí reparaba computadoras, entonces pues yo era como bien intensita con quiero picarle y quiero ver, entonces en algún momento cuando cumplí como 6, me armaron una computadora y me la regalaron, ¿no? Entonces siempre le estuve ahí picando, moviéndole. Le agradezco mucho porque me ayudó a no tenerle miedo a descomponerla, que también eso pasa mucho así de, qué miedo picarle porque qué tal si la descompongo. No, eso no existía en mi mundo, ¿no? Entonces le agradezco mucho eso, porque siempre he sido de picarle y moverle y darle, y eso ha fomentado mucho mi curiosidad. Entonces, para mí, a su vez, yo les decía, voy a regresar un poco a la historia porque creo que esto es importante. Cuando yo estaba terminando la secundaria, viví un momento medio intenso porque era muy ñoña y yo me la vivía en la escuela, ¿no? O sea, mi mamá trabajaba jornadas muy duras, muy largas, entonces yo pasaba mucho tiempo sola. Entonces, pues, ¿qué hacía? Mi mamá me acuerdo que me regaló en su momento una enciclopedia en carta. Entonces, yo tenía ahí los libros de la enciclopedia y tenía la versión digital, la de CD. Entonces, en mis ratos libres, ¿qué hacía? Pues leía la enciclopedia y jugaba en Encarta, porque yo tenía una computadora. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esta como desconexión con a lo mejor los niños de mi edad eh, y demás, hizo que en algún momento yo fuera como rarita en el sentido de que a veces me decían que porque hablaba como caricatura
no sé si recuerdan, pero la enciclopedia en carta estaba en castellano, ¿no? Entonces, pues, Sí, sí, español de sí. España, pues obviamente hablaba como caricatura, pero porque era lo que yo leía y lo que yo escuchaba y lo que... Entonces, hubo una etapa de mi vida donde me hacían bullying, pero yo no me daba cuenta ni siquiera que era bullying, ¿no? O sea, hasta que un día alguien me dijo, una profesora me dijo como, oye, veo que te están haciendo esto, y yo como, pues sí, pero... Y ya, digo, por ahí fue un momento muy duro porque mis verdaderos amigos no eran amigos de la escuela, o eran profesores mis amigos, o eran los directores mis amigos, y los amigos de mi edad que tenía salieron de comunidades de internet. Y Ya. también eso pues, fue lo que también me ayudó, porque me acuerdo que tenía amigos de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues ahí en el Messenger y en el MySpace y Hi-Fi y esas cosas, yo era como así amigos, porque en el mundo real, pues la pasaba un poquito mal, ¿no? Entonces, siempre viví muy apegada a la tecnología. Cuando yo tengo que elegir una carrera, yo era muy buena en matemáticas. Por ahí tengo un premio nacional en física y un premio nacional en matemáticas. En su momento los gané porque les digo que pues, era lo que hacía, era lo que me entretenía. Eh, entonces, cuando llega el momento de decidir qué carrera quiero estudiar, pues la verdad yo no sabía, yo no tenía ni idea qué quería estudiar, porque yo decía como, pues es que cualquier cosa que me lo pongan soy muy adaptable. Yo no sabía que me gustaba, porque también en esta etapa de cuando te hacen bullying, pues al final te vuelves como un poco people pleaser, o sea, quieres caerle bien a todo el mundo y no molestar y no, ¿sabes? Entonces, como que yo no sabía qué me gustaba y yo no sabía qué quería. Entonces yo decía, no, pues podría ser, me acuerdo que pasé desde criminología, criminalística, relaciones internacionales, comunicación, física, ingeniería biomédica, o sea, yo tuve así casi cualquier carrera, decía como, sí, no importa, tengo que estudiar, ¿no? Entonces, en su momento, pues me dijeron, pues mira, si eres buena para las matemáticas, aprovéchalo y estudié actuaría, ¿no? Digamos que esa fue la razón por la que estudié, porque me dijeron, no vas a tener problemas para conseguir trabajo, y yo viniendo de una familia donde a veces pues ese era un problema, pues yo dije como, ok, suena bien. Eh, y por eso estudié actuaría, si te soy súper honesta. Sí me gustaban las matemáticas, se me daban las matemáticas, pero también me gustaba mucho la física, y me sigue apasionando la física. Entonces, pero esa fue la motivación, por eso decía que hasta fue un poquito accidental. Em, Sucede este evento canónico de que digo como, wow, ¿qué es esto? Y para mi suerte, pues las matemáticas eran compatibles con esto que era el machine learning. Y entonces yo trabajaba en una startup de emprendimiento, que también les agradezco muchísimo a quien fue mi empleador, a Rubén, porque él me sacó también de un hoyo bien chistoso en el que estuve, porque cuando yo cumplí 18 años, me salí de mi casa. Y me salí porque, les decía, yo vivía en Chalco y yo estudié en la Náhuac, que para quienes ubican Ciudad de México, eso es del otro lado del mundo, es de Estado de México a Ciudad de México, pero hasta la montaña en Ciudad de México, ¿sabes? Entonces, eran 4 horas de camino. Entonces yo me salí porque dije, es que esto no puede ser, yo no puedo agotar 8 horas de mi vida en transporte público. Entonces dije, mejor me consigo un trabajo de medio tiempo, con eso me pago pues la vivienda, y entonces yo me salí de eso porque pues Frida de ese momento pensaba que podía vivir con 3,000 pesos al mes, porque 2,500 era la renta y pues 500 en comidas, ¿qué tanto puedo comer? ¿Qué tanto puedes comer? Obviamente estaba súper equivocada, ¿no? Entonces me acuerdo que soy hija única por parte de mi mamá pegó el grito en el cielo y entonces me dijo así como, es que como crees, mi mamá siempre me ha apoyado muchísimo y me decía, es que, a ver, Frida, no sabes ni cocinar, y sí, no sabe cocinar, ¿no? No sabes nada, o sea, de la vida cotidiana, ¿qué vas a hacer? O sea, yo pues no sé, lo averiguaré. Y de hecho, hasta gente que me conoce sabe que para cosas de la vida cotidiana soy muy torpe, porque por ahí la curva de aprendizaje fue medio autodidacta, entonces, híjole, ¿no? Este, pero bueno, el punto es que empiezo a vivir sola y obviamente mis 3,000 pesos que ganaba no me servían para nada, ¿no? Entonces empecé haciendo tareas y vendía tareas, ¿no? Ahorita me siento muy culpable de decir esto, pero pues, había que sobrevivir, había que comer. Me acuerdo que había días donde yo decía como no puede ser posible, no tengo gas.
evidentemente no sabía que había que pagar por el gas. Este, eh, y me bañaba con agua fría y a veces comía pues lo que me medio encontraba en el Oxxo y la verdad mis amigos de la náhuac también fueron súper buena onda porque pues a veces me invitaban a comer y tampoco pues mi mamá pues sí trabajaba pero pues salía con los gastos, ¿no? Entonces pues Claro. yo sentía cierta responsabilidad de no cargarle más la mano, ¿no? Entonces pues yo ahí ni modo, vendía tareas. Hasta que llegó un punto donde dije, yo no puedo seguir hacer esto, si quiero ser haciendo esto, porque si quiero ser alguien, no puedo decir, oye, hice riqueza vendiendo tareas, no. Entonces, me acuerdo que en una conferencia vi a este chico, porque es todavía muy joven, Rubén, y él ayudaba a emprendedores. Y entonces yo le marqué, le dije, Rubén, ¿no tendrás un amigo que necesite a alguien? Mira, no tengo experiencia laboral, pero soy muy movida, o sea, lo que sea es bueno, ¿no? Y me dijo, pero cuéntame, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué me llamas a mí? Le decía, no, pues es que mira, la verdad es que hago tareas, y le empecé a contar toda mi historia, y se murió de risa. Me dijo, ¿sabes qué? Solo por tu historia yo te voy a contratar. Y entonces él me abrió igual muchas oportunidades que a su vez, em, pues me hicieron salir adelante y al final esa empresa se convirtió en mi familia y fueron, me apoyaron muchísimo. Tengo amigos todavía de ahí. Eh, y ellos también fueron los que me vincularon mucho con temas de tecnología. ¿Por qué? Porque al ser una startup había alguien que teníamos una plataforma para emprendedores, ¿no? Había alguien que tenía que hacer los análisis, alguien que tenía que hacer los reportes. Y entonces le empecé a meter a Excel y a programación y demás. Pasa, ellos se apalancaban mucho de los fondos del INADEM, desaparece el INADEM con la Secretaría, bueno, que pertenecía a la Secretaría de Economía y Mira. quiebra la empresa. Y Mm. dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y entonces tenía una amiga de la náhuac que trabajaba en Banco Santander y me dijo como, pues mira, aquí hay una vacante, pero necesitas saber SQL. Y yo, no importa, ahorita lo aprendo. Y ella como, ¿cómo crees? Ahorita. Estás loca. Y así, curso intensivo de SQL, ejemplos, pa, 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 pa. Me acuerdo que fueron como 4 días así de dormir, de que 3 horas haciendo cursos y prácticas de SQL para la entrevista. Al final sí me quedé y caí en súper buenas manos porque mi jefe empezó a ser mi mentor. Él estudió en el TEC de Monterrey y tiene así como muchas certificaciones y cosas por el estilo. Y él fue el que me introdujo en el mundo de la inteligencia artificial cuando vine y le platiqué de eso que había visto yo en Ciudad de las Ideas. Entonces, él fue mi mentor también en su momento y él fue el que me decía como, mira, haz este modelo. Y ya que lo hacía, me decía, ahora vamos a ponerlo en producción. Y yo, ¿cómo? Y me decía, sí, pues esto lo vamos a aplicar en el banco. Y yo, ¿cómo? ¿El banco, uno de los bancos más grandes de México? Sí. Y entonces poco a poquito me fue dando también como más agencia sobre las tareas y fue que también agarré un poco más de confianza en decir, esto vale la pena, esto tiene un futuro, esto, me acuerdo que en su momento subimos los números del banco en momentos difíciles, entré al comité de prevención del fraude del banco en la pandemia, o sea, y ahí fue donde fue como el catalizador, donde dije, sí, esto es para mí. Y desde ese entonces hasta ahorita, pues todo ha sido aprendizaje continuo, mucho tema autodidacta. eh, y justo otra de las barreras que fue, que a las que me enfrenté fue que pues todo el contenido estaba en inglés y pues sí había tenido como que clases de inglés en la escuela, pero pues les decía, yo estudié en Chalco, hacen lo que pueden con lo que tienen y está bien, lo hacen lo mejor que pueden, ¿no? Pero para un mundo tan competitivo como en el que vivimos, pues esas bases quizás no eran, pues, tan fuertes como lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, pues ni modo, me tocó tomar clases de inglés fuera. Mi mamá me ayudó a entrar a clases de inglés de la UNAM. Me certifiqué en inglés con la UNAM. Y pues aprender inglés para poder aprender sobre inteligencia artificial. Y luego de repente era como, leía los casos de uso y yo decía como, "Ah, sí, ya parece que yo lo voy a utilizar en eso". Por eso también soy como tan consciente de que los casos de uso que se utilizan en otras regiones nada tienen que ver con los de México, ¿no? Porque yo decía como,
claro, me van a poner ahorita a clasificar, modelos atómicos o enfermedades que solamente se dan en Europa, ¿no? O especies de animales que solamente existen en Australia, ¿no? Que son el tipo de datasets con los que yo practicaba. Entonces, también eso fue algo que me hizo muy consciente de que, pues, el tipo de desarrollo o en su momento el tipo de literatura que había respecto al tema, pues nada tenía que ver con nuestra realidad. Em, por suerte, pues hubo quienes me abrieron las puertas, me dieron oportunidades y yo desde ahí me comprometí de hecho cuando empezó la pandemia fue cuando empezó el podcast, yo dije como, pues a ver, yo no soy la experta porque pues sabía que yo no tenía a lo mejor una maestría en eso, seguía estudiando, pues estaba por terminar la licenciatura, eh, pero dije, bueno, alguien tiene que hablar del tema. Nadie está hablando de inteligencia artificial en español y mucho menos mujeres. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Como hobby, pues les decía, yo ya había tenido este radio en línea y dije, como, pues a ver, debe de ser similar. Entonces, fue que empecé a hacer el podcast explicando temas y curiosamente a la gente a mi alrededor les empezó a llamar la atención y les empezaba a gustar la forma en lo que decían y me decían, ah, sí, escuché tu episodio y se lo compartí a no sé quién. Y entonces así fue creciendo y por eso es que también tanta mi insistencia por crear una, un desarrollo de la tecnología adaptado a nuestro ecosistema, porque yo viví el choque cultural de no me vengas a decir que vamos a clasificar imágenes de árboles que no se dan para nada en esta región. O sea, aquí tenemos, ¿cómo se llaman estos que están en Reforma? Em, Ah, las se me olvidó el nombre. moraditas. Sí, Bueno, claro. no tenemos esos árboles de maple, o sea, de hoja maple, ¿sabes? O sea, no me vengas a decir eso, ¿no? Entonces, pues fue que empecé a tratar de darle un enfoque con respecto a lo que yo iba viviendo y me subí mucho y creo que algo que ayudó también mucho al podcast fue, a ver, lo voy a decir y a lo mejor suena raro, pero me enfrenté a muchos miedos de que la gente me dijera, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué explicas tú ese tema si tú ni siquiera eres un referente, ¿no? Eh, y me daba un pavor impresionante, pero yo decía, bueno, a ver, mi disclaimer es que desde la humildad, desde decir, estoy aprendiendo y les comparto lo que aprendo, lo voy a hacer. Y pues si alguien no lo quiere escuchar, pues no pasa nada. Habrá quien sí, habrá quien quiera vivir conmigo este proceso de aprender juntos. Y así fue que también me hizo como que desde ese desconocimiento tratar de hacerlo sencillo para toda la gente, porque yo no empecé a hablar de eso cuando ya sabía mucho, no, empecé a hablar como yo lo entendía y explicándolo para que otras personas también lo entendieran a ese nivel básico que yo también estaba. Y así fue como poco a poco se ha venido como sofisticando y ha venido dando o teniendo más forma y dando sus frutos. Oye, ese es un gran principio, yo creo que en general el que mencionas sobre no, ni querer aparentar que eres la experta, sino más bien sí demostrar que te interesa y que estás dispuesta a compartir lo poco o mucho que puedas saber en ese momento. Y además de que pues es una plataforma o un espacio para que juntos aprendan, ¿no? O sea, al final del día yo creo que la transparencia siempre se va a agradecer al momento que consumes algún contenido de este estilo, ¿no? Sobre todo en algo tan complejo, pero a la vez pues formativo y educativo, ¿no? Yo creo que es algo que también te agradece mucho tu audiencia. Sí, todavía es algo que tengo muy plasmado, el hecho de tratar de explicarlo lo más sencillo posible. A mí no me gusta hablar con tecnicismos, em, que eso también hay veces que como que la gente lo ve mal, porque me he enfrentado a audiencias. La mayoría de las veces mis audiencias son gente más grande que yo. Entonces, desde que me ven es como, tú vienes a hablarme de inteligencia artificial, a mí que llevo 40 años en una empresa de tecnología. Pues sí, señor, yo vengo a platicarle y a que entienda cosas que a lo mejor desde otro enfoque no va a entender. Ya está. Claro, ya está. Y ya después es como, ay, no, me han dicho así como, no tenía nada de expectativas sobre esta charla y me gustó yo de, no, pues no sé si eso es una ofensa o es un halago, ¿no? Porque, pues sí, de repente es como veo a la gente cuando entro a una sala y ven que yo soy la speaker, es como me ven con una cara de, ¿sabes? What? Ujú. Ajá.
pero ya cuando empiezo a hablar, pues como que ya van agarrando confianza, porque luego me ha tocado foros donde es casi casi que guerra de a ver quién dice la palabra más difícil y el concepto Claro, estadístico más complejo. No, ese no es mi estilo. estilo, ni mi mercado, ni, o sea, yo les voy a hablar desde para que lo entiendan, para que lo apliquen, para que lo hagan sencillo y para que se cuestionen, no para, pero se cuestionen cosas válidas, ¿no? No se cuestionen cosas de mi expresión o de mi lenguaje, ¿sabes? A ver, de ahí quiero jalar la siguiente pregunta, justo. Eh, para los que nos escuchan, que digo, últimamente, gracias a OpenAI, se ha hecho el mensaje cada vez con más intensidad y más volumen acerca de ChatGPT slash inteligencia artificial. Pero para los que queremos empezar desde lo básico, ¿cómo explicas o cómo entiendes tú lo que es hoy en día la inteligencia artificial desde los conceptos más básicos? Porque creo yo que como que empezamos en el punto 10, pero nadie se preguntó qué estaba pasando con el punto 0. Ahorita que ya tiene tanta visibilidad, digo, no es que ChatGPT inventó la inteligencia artificial, para nada, pero sí me gustaría saber cómo tú cómo lo compartes desde lo más básico que es inteligencia artificial. Pues mira, esa es una pregunta bien difícil porque es algo en lo que no nos ponemos de acuerdo los que trabajamos en este rubro, ¿no? Recientemente, si no mal recuerdo, la OCDE sacó una definición que si me preguntas, para mí fue como eso y nada, pues se agradece el intento, se agradece que saquen un statement, que estén trabajando activamente en eso, pero es muy difícil definirlo. Lo más sencillo o lo que yo trato de explicar en los foros en general es una serie de algoritmos, entendiendo algoritmos por procesos, que tratan de simular las capacidades cognitivas del ser humano. Capacidades cognitivas como el habla, la escucha, el poder leer, el poder entender conceptos jerárquicos, de categorías, campos semánticos, el poder entender imágenes, contextos, figuras, sonidos, etc., etc., ¿no? Cosas que hacemos los seres humanos desde que nacemos, casi que, ¿no? Todo Entonces, esto nutrido del internet, no, ¿correcto? no necesariamente el No Internet. necesariamente. Ok. Eh, ¿Por qué no necesariamente del Internet? Porque hay información que no sale del Internet, hay información que puede salir de lo que tú levantaste en muchas encuestas. Por ejemplo, la información del INEGI es algo que se utiliza mucho para creación de modelos y literalmente son levantamientos censales, ¿no? ¿Está bien dicho censal? Bueno, de censos, pues. Entonces, eso no proviene del Internet y sin embargo es información que se toma como insumo para modelos. ¿Por qué? Porque son grandes volúmenes de datos. Lo que sí estaría un poco más de acuerdo es, para poder desarrollar un modelo, se necesita un volumen de datos suficiente que pueda asegurar que sea significativo del fenómeno que se está estudiando. ¿Cuánto es significativo? Depende del fenómeno. Hay fenómenos muy complejos que necesitan volúmenes de datos muy, 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 muy grandes. Hay otros que no necesitan tanto y que casi con 100 registros podrías crear una predicción, un modelado del comportamiento y emular ciertas capacidades de discernir o demás, ¿no? Cuando hablamos de modelos generativos, ahí sí se requiere volúmenes de datos más grandes y ahí es cuando normalmente se recurre a la información que está en línea. Em, pero sí, Ya. no necesariamente tiene que salir de Internet. Y ahora otro tema, justo con esto de la definición de la inteligencia artificial, se vuelve complejo porque al no haber un estándar de qué es lo que todos acordamos como inteligencia artificial, cualquier cosa bien argumentada podría caer en eso, ¿no? Porque los matemáticos te dirán una cosa, los estadísticos te van a decir otra, los de ciencias de la computación te dirán otra que tiene que ver con capacidades de procesamiento. Hay muchos enfoques desde los cuales puedes plantear qué es la inteligencia artificial. La explicación que yo te la dije, o que te dije anteriormente, es la más en el sentido de la práctica y aplicación, ¿no? O sea, sin meterme a temas, porque también incluso hay un tema de filosófico, de, bueno, pero pues entonces, ¿qué es inteligencia? ¿Y qué es lo artificial? Porque lo artificial, ¿cómo se separa de lo orgánico o de lo humano o de lo natural?
tenemos cosas 100% naturales, ya sabes, entonces puedes empezar a agregarle capas de complejidad conceptuales que nos suben a un nivel que no es lo que estamos discutiendo, ¿no? Por eso yo me quedo en esta definición más directa en lugar de moverme en estas otras definiciones, ¿no? Que también son válidas, pero sí, esa es para mí la definición. Oye, Frida, aquí quiero entender un poquito más a lo práctico de la inteligencia artificial que ahorita ya está disponible, sobre todo hablando de algo micro como lo que a un emprendedor en cualquier industria o área, hablando de servicios, desde un restaurante hasta lo que tú me quieras compartir, ¿cómo es que ya se puede hoy en día utilizar la inteligencia artificial a favor de, pues, potencializar, ¿no? Lo que es el motor del mismo negocio, sobre todo en temas micro, porque sí, o sea, ya creo que el discurso o la conversación de lo macro, pues está como muy... Ya está puesta sobre la mesa y está más Sí, clara. está puesto sobre la mesa y siento que muchas veces hasta saturado el mensaje. Ya no, Sí. ya ahí tampoco no me quiero meter, pero del otro lado, ya en lo micro, hablando de México, tú que tienes mucho el pulso de acá, ¿cuáles son esas herramientas donde ya hoy en día se puede utilizar de una manera aterrizada, por así decirlo, si es la palabra? Pues mira, yo normalmente hay ciertos cursos que doy para emprendedores, público abierto o empresas pequeñas, que las aplicaciones que más me gusta explicar son aquellas, por ejemplo, para generación de imágenes, ¿no? Necesitas hacer un logo. Ah, pues le metes por ahí unos prompts a Midjourney y tienes una propuesta de logo. Tienes un ideogram que también puedes hacer un logo con las letras perfectamente bien, porque por ahí ese era un problema que tenía antes la inteligencia artificial, que los textos no los escribía bien. Ideogram vino a solucionar ese problema, ¿no? Entonces, puedes obtener un logo, una propuesta de cartel, una propuesta gráfica muy sencilla. ¿Sustituye a los diseñadores? No, no realmente. A ver, este emprendedor que la está ocupando no le iba a pagar a un diseñador, si somos sinceros, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro, no tiene el flujo. Y lo digo porque he trabajado con emprendedores. Te digo, me aventé una trayectoria de 4 años trabajando directamente con emprendedores por todo México, ¿no? Entonces, no le van a pagar a un diseñador, ¿no? O sea, se van a quedar antes con lo que sacan en, en PowerPoint, juntando imágenes, que un diseñador. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad ni la liquidez. Esa es la realidad de México. Entonces, en México no les está quitando a estos diseñadores lo que viene de una startup pequeña. Ahora, si quieres algo más complejo, si ya estamos hablando de las grandes ligas, pues ellos sí se van a preocupar por su identidad corporativa y demás. Y aquí es donde entra también el trabajo de los diseñadores. Tú puedes eficientar tu trabajo haciendo bosquejos en estas propias herramientas y después haciendo una especie de curaduría o detallando o plasmando el valor agregado de tu trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les decía, yo a lo mejor aprendí a hablar muy bien, pero todavía no refino mis capacidades de escritura. Entonces lo que yo hago a veces es me pongo en estos modelos de lenguaje a volcar todas mis ideas y luego las convierto en un texto. Entonces esa es otra capacidad que tiene, cómo te expresas. Creo que voy a generalizar, pero a la mayor parte de las personas nos cuesta trabajo expresarnos de manera clara, precisa y expresar nuestras necesidades, ¿no? Entonces estas herramientas nos están ayudando también un poco a bajar conceptos complejos a cosas más sencillas, claras, específicas, y nos están ayudando a comunicarnos, a ser más creativos. Por ejemplo, me ayuda a mí, por ejemplo, a crear posts para redes sociales, que también podría ser algo que podrían requerir estos pequeños negocios, emprendimientos. Me ayuda a generar análisis. De hecho, algunas herramientas que no son inteligencia artificial, porque también la inteligencia artificial, como el título de mi podcast lo dice, pues es lo sexy, es el hype, es el... Pero hay cosas que no necesitan inteligencia artificial y está bien, no hay que forzarla, ¿no? Entonces, estas otras cosas las puedes complementar con, oye, ¿qué automatizaciones puedo utilizar de lo que ya hay disponible? Que no sea inteligencia artificial. Por ejemplo, una herramienta que utilizo mucho es Zapier,
se escribe con Z, para automatizar flujos de trabajo. De, oye, cada vez que me llegue este mail de esta persona, voy a detonar un mensaje o un correo a esta otra persona, para yo no estar teniendo que reenviárselo a alguien de mi equipo, ¿no? Sino Claro. a seguir cierto tipo de reglas. Entonces, esas son, creo que, las aplicaciones que, más allá de la inteligencia artificial, creo que son las aplicaciones que requieren las pequeñas empresas para volverse más eficientes antes de dar el paso hacia la inteligencia artificial. Hoy me preguntaban, oye Frida, ¿cuál es el proceso para que una empresa adopte la inteligencia artificial? Lo primero es entender tus procesos, entender qué es lo que realmente quieres hacer, porque nada más llegan diciendo, oye, quiero implementar una herramienta de inteligencia artificial. Sí, pero ¿para qué? ¿O por qué? ¿Qué te llevó a pensar que lo que va a solucionar tu problema de inteligencia artificial no es para todos los problemas? Hay problemas específicos que se resuelven con inteligencia artificial y para todo lo demás existe, no, no es cierto, yo iba a aventarle el eslogan, pero no, para todo lo demás existen otras alternativas de soluciones que hay veces que simplemente con un Excel lo va a resolver. No necesitas por qué comprar el mega software, un Excel lo puede resolver. Ya después si funciona, si esta prueba de concepto logró los objetivos que estabas buscando, pues ya a lo mejor y compras una herramienta. Lo ideal es empezar desde lo más básico que te ayude a probar y validar que cubre la necesidad que estás teniendo, ¿no? Necesidad de reporteo, necesidad de análisis de datos, necesidad de, no sé, dar feedback, escribir mails, escribir propuestas, esas cosas que nos tienen en el día a día, hacer una predicción de la demanda. Quieres crear una predicción en la demanda, pero ni siquiera estás midiendo cuánto vendes. ¿Cómo? ¿No? Entonces, creo que especialmente en México, el nivel de madurez digital que tenemos y de digitalización de los productos y de los servicios no nos da todavía para aplicar a estas, digamos, soluciones más complejas en un nivel técnico. Hay que bajarnos un poquito a entender primero cómo estamos generando estos procesos, poder sistematizarlos y ya luego piensas en la parte predictiva, ¿no? Ya. Oye, Frida, has estado como en muchos espacios, tanto acá en México como fuera de... Y aquí me gustaría saber si en tu caso has visto alguna señal, ya sea en el presente o en el futuro inmediato, que te puedan dar como esta idea de que esta misma tecnología, hablando de inteligencia artificial, pudiera empezar a deshumanizarnos de alguna manera. Digo, es algo que al menos en Estados Unidos yo lo he leído de cómo muchos autores del mundo de las startups, VCs, etc., empiezan a ver como destellos de esta misma epidemia que tienen de soledad y cómo se van a apalancar mucho de la inteligencia artificial como para medio, bueno, aquí a lo mejor maquillar lo que es esta epidemia que le pasa a países como Estados Unidos. Sí, yo creo que sin necesidad de irnos a Estados Unidos, aquí ya lo tenemos, ¿no? O sea, basta con salirte a caminar, ver en un restaurante cómo es la dinámica, cuántas personas están conviviendo y cuántas están en el celular, cuántas realmente no están viviendo la experiencia del momento, cuántas no están viviendo el presente. Y ahí sí hay temas que me preocupan en temas de salud mental, mucho también porque yo lo he vivido, he tenido o atravesado procesos de salud mental complicados. Y tratando de entender qué es lo que me pasó a mí o qué es lo que me pasa, que es como este nivel de adicción a las pantallas, pues he entendido que las pantallas, de la mano con todo lo que hay dentro de la pantalla, estos estímulos generan dependencia, ¿no? Entonces, hoy los productos tecnológicos están diseñados para que tú te enganches, para que tú sigas ahí, para que liberes la dopamina que te diga, disfrute, 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 ¿no? Entonces, por eso también nos están como, digamos, invadiendo los espacios del mundo físico. Eh, entonces, eso, pues, evidentemente, imagínate, vas, tienes esta comida y estás un poco más preocupado por los mensajes del celular, por la foto que ya subiste del lugar, que por respetar y vivir la experiencia con las personas que estás compartiendo, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un tema muy duro
es un tema que obviamente las compañías no se están preocupando por abordar. Em, Ahí por ahí te lo dicen así como, desconéctate, ¿no? Pero lo ves como al final del resto de los ads y del resto de las luces y Sí, es sonidos y como la notificaciones línea y chiquita, ¿no? Las sí, letras chiquitas, perdón. entonces, sí, entonces algo que me gusta promover mucho es el tema de la desconexión, el cómo puedes dejar de estar en la pantalla y vivir en el mundo real. Y por eso es que también está ahorita en tendencia todo lo que es el mindful, el de repente sentarte y decir, ¿cómo me siento? O sea, he estado atrapado 3 horas scrolleando, ¿cómo me siento? ¿Tengo hambre? Eh, ¿Sabes? Porque hemos empezado a deshumanizarnos nosotros mismos Oye, por estar y viviendo en una realidad diferente. aquí, a ver, ahorita lo mencionaste, digo, tú eres de una generación un poquito ya distante a la mía, y en ese sentido, creo que justo a ti el Internet, tú lo conociste como un Internet ya más, con más personalidad y ya más armado que al que yo conocí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido para ti darle la vuelta a como a esta condición de pasar mucho tiempo en la pantalla? O sea, porque sí, digo, mm, no es secreto que para muchos de nosotros que nos ven o nos escuchan, yo incluido ahí, es un gran tema, ¿no? Ahorita en la mañana lo platicaba con mi psicólogo y le decía, güey, ¿qué onda con esto? O sea, me gustaría como que inclusive hasta por mera curiosidad saber como estadísticas ya al respecto de ya el nivel de daño que nos hace en la parte emocional y cognitiva, porque te hace flojo, digo, es la palabra. Entonces, no sé en tu caso, no digo, no digo que a ti te pase como a mí, pero ahorita que lo mencionas, me gustaría saber tú cómo le diste la vuelta o cómo, si no le has dado la vuelta, más bien cómo lo enfrentas cada vez que esto se presenta en tu caso. Sí, no puedo decir que tengo el problema resuelto porque no. Y la verdad es que, a ver, el Internet empezó a tener auge por ahí de los 2000, ¿no? O sea, a democratizarse un poco más el acceso 97, 2000. Y les decía, yo mi primera computadora lo tuve a los 6 años, soy del 95, entonces pues me tocó crecer con el Internet. Eh, Me tocó las primeras conexiones cuando todavía agarrabas la línea telefónica, la conectabas a tu computadora y la línea sonaba ocupada. Entonces me tocó desde ese momento, ¿no? Digamos que no me he librado tanto del Internet. Entonces, también te decía, hice amigos a través de eso. Me ha generado problemas para conectar luego con personas en el mundo real. He tenido que practicar y de hecho es algo que también se va a ver en las generaciones que vivieron su adolescencia en pandemia, ¿no? Porque su forma de conectar ha sido a través del Internet. No hubo interacción que los obligara a salir, a convivir, a ir a la escuela y a hacerte amigo del que te cae mal, ¿sabes? A diferencia de a lo mejor nosotros que pues sí tuvimos que lidiar un poquito con eso. Em, no puedo decir que le he dado la vuelta completamente porque les decía, yo, por ejemplo, tengo temas de ansiedad, tengo temas de trastornos del sueño, por ahí una mezcla de ADHD también. Hoy me decían, oye Frida, ¿cómo lo haces para hacer tantas cosas? Y yo, pues ADHD más trastornos de sueño, pero lo Bienvenido. enfoco en, sí, sí, sí. Em, entonces, eh, por ahí todavía no lo logro. Tengo ciertas prácticas que me gusta hacer, que es, bueno, después de tal hora yo ya no atiendo el celular, ¿no? O solamente para personas específicas. Trato de que la comunicación sea a través de correo, porque a mí WhatsApp me matas, ¿no? O sea, yo no puedo seguirle el ritmo a WhatsApp y ya desistí en seguirle el ritmo a WhatsApp. Redes sociales tengo desactivadas las notificaciones porque tengo un toque con las notificaciones que todo el tiempo me gusta tenerlas en cero, pues mejor las desactivo. Entonces, desactivar notificaciones, poner límites de uso, dejar de utilizar el celular a ciertas horas. Por ejemplo, ¿A qué también hay hora lo algo, terminas dejando de usar normalmente en promedio? híjole, me da pena, pero como a las 9:30, 10. O sea, ya es Súper. tarde. Sí. Y sueltas el teléfono, no quiere decir que ya te vas a acostar. ¿Qué es lo que haces? Em, Sí. Normalmente me despido si estoy hablando con alguien. eh, Quizás veo uno, dos, tres TikToks
y empiezo a prepararme mi rutina para dormir, que Ah, es ok. ponerme la pijama, lavarme, ya sabes, la rutina de skincare. Uno llega a Claro, cierta claro. edad donde ya tomo agüita, el tecito, los medicamentos que tomo para dormir. Claro. Yo duermo con ruido blanco. Sí. Entonces, ruido blanco. Hay veces que cuando mi cabeza está muy acelerada, escucho meditación para dormir, porque también hay veces que ni con los medicamentos bajo las revoluciones de mi cerebro. Entonces, meditación, y pues para eso ya pasaron 30, 40 minutos, ¿no? Ya. Entonces trato de hacer eso. Los límites de tiempo pues también al menos me dicen como, Frida, ya te estás pasando, te estás volando la raya en cuánto tiempo llevas en el dispositivo. El tema del mail es porque el mail, eso es muy personal, me incomoda contestar mails por mensajes o por el celular. Por el Entonces, teléfono. yo ya sé que hay una hora específica para responder mails. Entonces me Ya. vengo a la computadora y ahí sí le doy, porque si no me la pasaría pegada al celular. Este, en algún momento probé, que también es otra buena práctica, el tener el celular en blanco y negro. Pero es súper difícil, súper difícil. Hay opciones para que tengas el celular en blanco y negro. De hecho, yo lo tengo aquí como, mira, se los voy a enseñar rápido. Tengo aquí un plugin que se llama Sin Color. Cuando yo le doy aquí Sin Color, va a correr el plugin. Le voy a Ok. dar activar y ahorita se va a poner en blanco y negro mi pantalla. A ver si jala. Eh, Déjame ver. No quiere jalar, pero, o sea, lo que hace es, ahorita pues, se ven muchos colores y Sí. cuando le doy blanco y negro, ya se trabó. Tenía rato que no lo ocupaba. Toda la pantalla se vuelve en escala de grises. Entonces, Ok. eso ayuda a que justamente, o sea, vean cuántos colores tiene mi pantalla, ¿no? Por los logos, por etc, etc. Eso nos genera que nos enganchemos con lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, la idea de tenerlo a blanco y negro es que te sea aburrido y lo dejes más fácil, a que si estás Ya. recibiendo como pa, 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 pa. ¿Por qué? Como los Porque estímulos. nuestro cerebro genera dopamina con los colores, con las notificaciones, con las gratificaciones instantáneas. Entonces se va volviendo adicto a eso. Y es algo que nadie, a ver, son dos extremos, ¿no? Por un lado, las empresas están peleando durísimo por tener excelente experiencia de usuario, escogen perfectamente los colores, escogen perfectamente los iconos, pero no hay una parte de contrarrestarlo con, oye, sí, pero lo estás volviendo adicta a la gente, ¿no? Entonces creo que por ahí es un tema que no se discute muy a menudo sobre cómo debiéramos a lo mejor crear un marco donde sí la experiencia de usuario sea buena, pero no sea adictiva, que también es un tema difícil de manipular ahí. Sí, es un tema muy Black Mirror, ¿no? Por cierto. Sí, Frida, hoy en día, mira, digo, ya, sí, sí, sí corrió. Ahí está. súper, mira, ahí está. Ahorita Sí. igual ¿es una app lo que te permite hacer eso? No, en todos los O es el celulares mismo está. Digo, en teléfono? este caso, digo, no es comercial, Por eso pero en este anuncio. caso yo tengo iPhone y en las configuraciones en pantalla está que Ah, tú puedas perfecto. activar o desactivar el setting de color. Yo lo De puse como colores. un atajo, pero todos los celulares, incluso si es Android, también tienen la opción de ponerlo en escala de grises. Ya. ¿Crees que hoy en día que estamos tan saturados de estas herramientas que las hemos vuelto parte, pues, estructural de nuestra vida? ¿Cómo crees, a ver, cómo crees o cómo piensas del pensamiento crítico que es necesario en cualquier edad tenerlo latente y presente y utilizarlo eh, diario? Pero ¿cómo crees que los jóvenes que ya crecieron con las redes sociales encima de ellos, es decir, ahorita los chicos de 18 años, 17, ellos ya, las redes sociales ya estaban cuando ellos llegaron a este mundo? ¿Cómo piensas tú sobre el pensamiento crítico que a ellos creo que va a ser más compleja la manera de llegarle? Porque, pues bueno, ya nacieron en un mundo que Instagram ya es parte de su vida, TikTok igual, etcétera. Pues mira, esta es una gran pregunta. No hay una sola respuesta. Lo que yo siempre trato de traer a la mesa es, necesitamos seguir fomentando la curiosidad, el no dar por hecho todo lo que vemos, el que no lo que veamos en redes sociales significa que sea real, no lo que veamos en internet significa que sea real. No, hay algo que me preocupa ahorita,
que digo, no es nada nuevo, que los primeros resultados que encuentras en internet es con lo que te quedas. Pues hay que tener cuidado de por qué estás teniendo esos resultados. Y de hecho, yo soy profesora también en una universidad acá en Ciudad de México, en Centro, em, y doy la clase de ciencia. Y justo parte de lo que yo doy es temas de ética y uso responsable de la tecnología. Y parte de lo que yo trato de hacer es hacerlos conscientes de que lo que aparecen en sus pantallas aparece por una razón. Hay un algoritmo que decidió que ese es el contenido que vean. No es que tú estés teniendo el control sobre lo que quieres ver. Entonces, por ahí es aguas, ¿no? La segunda es mantenerte curioso. Ok, si estoy viendo esto, ¿cómo me imagino que se creó? Empiezas a necesitar hacer preguntas. Creo que es básico el aprender a hacer preguntas y no sé qué tanto nos esforcemos por enseñarle a las personas a hacer preguntas. Normalmente estamos acostumbrados a hacer respuestas, ¿no? Y por eso también ChatGPT y esos modelos de lenguaje se volvieron tan populares porque nos dan respuestas muy rápido. Lo importante Que no es no la quiere decir que respuesta. sean las correctas, por cierto. Sí, sí, ¿no? Lo O importante sea, no es la respuesta, es cómo exacto. preguntas y cómo ¿Cómo preguntas? validas que lo que estás leyendo sea verdadero. Hace ratito también platicaba con una persona de agencias y decía, ChatGPT eh, es, es verosímil, pero no es veraz. La diferencia entre esto es funcional, pero no significa que sea la verdad absoluta para el contexto que estás utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Y oye, Frida, ujú, y ojo, digo, nomás digo, perdóname que te no, interrumpa, no, pero no, ahorita que dices de la verdad absoluta, también preguntarnos qué es la verdad absoluta, porque la verdad es absoluta contextual. es contextual y es un gran ejercicio filosófico que invitaría a todos los que nos escuchan y ven que lo hagan acerca de sus verdades que no han sido cuestionadas de todo lo que pensamos y creemos, porque te vas a dar una gran sorpresa, ¿no? Sí, Entonces, no, hay es un un gran proceso ejercicio. y te genera crisis existencial de las Claro. buenas. Sí, sí, Eh, sí. Digo, sí, sí. sí, porque dices así como, por ejemplo, yo viví ese proceso justo cuando me salí de mi casa a los 18 y empecé la universidad, que pues yo vivía en una región, en un contexto donde yo tenía entendido ciertas cosas, ¿no? Si en ese momento me preguntabas cuánto es un salario alto, seguramente nada tiene que ver con cuánto hubiera dicho cuánto diría ahorita, ¿no? Eh, porque ese era mi contexto, entonces mi verdad era eso, ¿no? Y ahorita con este otro contexto yo tengo otra verdad, ¿no? Y eso genera como estas crisis existenciales porque te hace preguntarte, oye, ¿y a mí quién me dijo que eso era un salario alto? ¿A quién he visto que hace eso? Si yo pregunto, oye, ¿qué es más atractivo? ¿Qué color se ve mejor? Todo depende del contexto donde yo me haya criado, donde yo haya crecido, las referencias que yo haya tenido alrededor mío. Por ejemplo, también recientemente tuve una conversación con varios amigos de diferentes religiones y ¿por qué creemos en esa religión? ¿Verdaderamente lo creemos o fue lo que crecimos, en donde crecimos, ¿no? Ese es un tema súper delicado, pero justo cuestionarte yo quiero creer en eso, quiero seguir sobre esta línea de pensamiento, sobre esta estructura, quiero que eso sea el lente con el cual yo veo el mundo, porque ojo, hay algo que también platicaba este fin de semana que estuve de viaje con los amigos que estudié este tema de perspectiva y futuros y hablábamos sobre las relaciones, ¿no? Y decíamos, bueno, pero a ver, ¿de quién aprendimos lo que era una relación sana? ¿Lo aprendimos de Televisa? ¿Lo aprendimos de las películas de Disney? ¿O Exacto. es un concepto que nosotros generamos? O por ejemplo, yo decía, yo que formo parte de la comunidad, una de mis crisis existenciales ha sido definirme, cómo quiero que me vea la gente, cómo quiero expresarme, cómo quiero que se refieran a mí, cómo quiero, ¿sabes? Y a lo mejor tú no te preguntas eso, y decía yo, es probable que personas eh, que se encuentran dentro del espectro o de la parte heterosexual o que sus identidades no han sido cuestionadas, no se lo pregunten, no se pregunten de, oye, me gusta ser hombre y tener el cabello corto, puedo ser un hombre con cabello largo y sigo siendo hombre. Claro. En mi caso, me gusta ser mujer con cabello largo, me gusta ser mujer con cabello corto, y eso no quita que siga siendo mujer, ¿no? Entonces, Exacto. estas preguntas de decir, ¿es lo que yo quiero o es lo que mi contexto me ha dicho que debiera ser? Y entonces empiezas a seleccionar y crear un criterio sobre quién quieres ser, con qué te quieres relacionar, cómo quieres definir ciertas cosas, pero justo entra en
tema de, otra vez, la curiosidad. Y ese ejercicio, ese músculo que estás ejercitando, a su vez, te ayuda a poder interactuar con estas otras tecnologías que traen plasmada una visión del mundo un poco más occidental, ¿no? Porque son modelos que se entrenaron principalmente con una visión del mundo europea, una visión del mundo de hombres blancos heterosexuales, ¿no? Entonces, ahí es cuestionar de, oye, esto que me está diciendo esta tecnología está ad hoc con mi contexto, con mi realidad, con quién soy, con lo que predico, con mis valores, con etc, etc. Y entonces es este ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero tomar como verdadero? ¿Qué es lo que no? Eh, y entonces hacer este ejercicio. Frida, si mañana recibieras una llamada de la figura de autoridad que para ti represente más respeto, a lo mejor de México, digo, no estoy hablando de gobierno, o quizás sí, eh, y te dijera, Frida, por favor, ayúdanos a quitarle este mito a los mexicanos alrededor de la inteligencia artificial, ¿cuál sería ese mito que crees que ya deberíamos de desechar, que a lo mejor nos esté perjudicando mucho acerca de esto o acerca inclusive de la tecnología como concepto? Yo creo que una de las cosas con las que más lucho es que la inteligencia artificial puede resolver todos los problemas. No es verdad. O sea, eso no es verdad. ¿Y por qué no es verdad y por qué es un problema que lo veamos así? Porque de ahí nace también el miedo al reemplazo. Eh, Cuando uno trabaja y ve los errores, las alucinaciones o esos ciclos bobos en los que caen estos modelos, dices como, no, hombre, o sea, esto no puede operar solo, no debe operar solo, ¿no? Necesita un sistema de cotrabajo, ¿no? Un modelo donde la agencia lo tenga el ser humano y no la máquina. Eh, Porque si entiendes que la inteligencia artificial no resuelve todos los problemas y que no lo hace perfecto, también entiendes que tu trabajo no es reemplazable en el 100% y entiendes a darle valor y entender tu lugar en el mundo. O sea, por eso regreso otra vez como a un tema de problema existencialista, porque una de las razones por la cual la gente le tiene miedo a la inteligencia artificial y cuando dice me va a quitar el trabajo, por una parte es obviamente lo económico, de decir, oye, ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Pero por otro lado también es un problema existencial, porque para mucha gente, y me atrevería a decir que para la mayoría de la gente, su trabajo es su vida, es su razón de ser, es por lo que se despiertan todas las mañanas. Si no tuvieran trabajo, probablemente caerían en depresión. Digo, estoy haciendo una aseveración muy dura, pero me consta que para muchas personas podría ser así. Entonces, es por eso que la inteligencia artificial se pinta a veces como una amenaza para la humanidad, cuando en realidad no debiera de ir por ahí. Es un complemento y de hecho yo creo que la próxima etapa evolutiva del hombre es cuando logramos cotrabajar o logramos convivir, es decir, vivir en conjunto con estas tecnologías, entendiendo cuáles son las capacidades y debilidades de cada uno, ¿no? Entender que nosotros tenemos capacidades que la inteligencia artificial puede simular, pero no puede llegar a tener de manera real, si lo queremos decir, ¿no? Y que al final la estructura o cosmovisión de la inteligencia artificial no necesariamente es la nuestra. Entonces ahí es donde tenemos que tener mayor cuidado, porque si tú dices, oye, me va a resolver todos los problemas, pues tú estás dando por hecho que estás de acuerdo con un modelo de visión del mundo que no es el tuyo, que estás de acuerdo con que la inteligencia artificial tome la última palabra y entonces sea quien lleve la mesa o lleve la palabra en la mesa, la discusión. Estás cediendo muchas cosas que no debiéramos ceder ante la tecnología. Entonces, por eso es que yo creo que esa sería una de las principales cosas de no todo requiere inteligencia artificial y más que requerir, no se debe de utilizar en todos los aspectos y en todos los procesos y en todos los problemas, como ahorita es como el hype, ¿no? De, ¿quieres resolver cualquier cosa? Te vendo una IA que lo hace. No, o sea, yo soy entusiasta del tema, pero también soy muy realista y mi aspecto, o como yo trabajo desde la inteligencia artificial, es desde un respeto a la humanidad, a la dignidad humana, a un respeto hacia
lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? Más allá que solamente ser entidades productivas que sirven para un propósito que es generación de capital, ¿no? Y digo, ya aquí me estoy poniendo muy, elevada, pero pues es eso, ¿no? Tu lugar en el mundo no es ser un ente de producción. Tu lugar en el mundo va más allá de eso. Entonces, no debieras por qué dejarle a un sistema automatizado que resuelva cosas que no tiene que hacer. Exacto, y aparte después empiezas a tener como una codependencia, ¿no? Y después se vienen más implicaciones en lo personal, pero bueno, sí, de acuerdísimo con lo que mencionas. Em, Porque ahorita que mencionabas sobre este mito que creo que le diste el clavo, al menos para mí, em, también yo digo, bueno, y se ha preguntado, o sea, le han preguntado a la gente si realmente quieren tener más tiempo libre. Muchas veces quizá está bien tener su tiempo ocupado porque a lo mejor en eso lo quieren poner. Y entiendo que también hay implicaciones de intereses para muchos o para pocos de por qué conviene o por qué es negocio que tengan tiempo libre, ¿no? O sea, entonces son como preguntas sobre la otra pregunta, pero ese es el ejercicio, ¿no? O sea, ese es el pensamiento crítico, es como se forma, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, por ejemplo, otra de las cosas que impulso mucho es que desde abajo sea donde se impulse el uso de inteligencia artificial más que desde un nivel gerencial o desde un nivel, desde un alto nivel. Porque si nosotros empezamos a cotrabajar con la inteligencia artificial, podemos seguir siendo eficientes, entregando muy buenos resultados de muy buena calidad. Si desde arriba viene la indicación del uso de la inteligencia artificial, voy a decir una generalidad, puede que no aplique, pero lo que va a suceder es lo mismo que sucedió con la promesa de la revolución industrial. Es, ahora ya no solo produces un carro, ahora produces 50 en el momento que producías uno, pero entonces ahora tienes que producir 50 veces más en lugar de llevar como el mismo ritmo, ¿no? Entonces, si empiezas desde abajo, si tú eres el que la propone, si tú eres el que la lidera, si tú eres el que lleva el camino de la eficiencia, bajo tus términos, te vuelves dueño del tiempo libre. Si viene la indicación desde arriba, te van a seguir exigiendo el mismo tiempo con una cantidad de eficiencia mucho mayor. Y ojo, no es que la eficiencia sea mala, ¿no? Eh, no quiero satanizarlo, pero sí tenemos que rescatar la calidad de vida. Y por eso decía que mi perspectiva en estos temas va hacia ese sentido. Y por eso creo que debiéramos tener una alfabetización digital desde el nivel individuo, desde el nivel cómo yo aplico estas herramientas, más que alguien que nos las imponga, porque si no, pues quien nos las impone lo va a imponer bajo sus propias reglas, bajo sus propios esquemas, bajo sus propios sistemas de compensación, ¿no? Y ahí es donde se rompe esa promesa del tiempo libre y se rompe esa posibilidad de hacer cosas con tu vida. Exacto. Frida, mucha gente te ubica como ya una divulgadora con un rol social dentro del mundo de la tecnología, específicamente inteligencia artificial. ¿Hacia dónde quieres llevar este rol o este movimiento que estás generando sobre este mensaje que lo acabas de aterrizar, ¿no? Sobre darle el poder al usuario o al individuo de cómo es que la inteligencia artificial se pueda utilizar de una manera que te beneficie a ti, no a los demás. Y hablando de los demás, pues al que te emplea o a la persona con la que trabajas, sino a ti mismo. ¿Hacia dónde quieres llevar este movimiento? Porque así como la inteligencia artificial tiene una aceleración increíble, creo que tu mensaje también cada vez se amplifica más y entiendo yo que la responsabilidad la tienes muy bien clara y que te preparas para esa parte ética con la que le das, pero ¿hacia dónde lo quieres llevar o hacia dónde lo ves en los próximos 3, 5 años? Pues mira, parte de lo que hago, siempre me gusta dividirlo porque tengo mi trabajo de 9 to 5, que es esta Big Tech, que al final pues es lo que me da de comer y es lo que también me mantiene muy actualizada sobre el tema.
pero también tengo, pues mira, ahorita son casi las 8 de la noche y seguimos trabajando, ¿no? Pero es lo que yo quiero invertir y es mi compromiso eh, hacia los demás y hacia mí misma, hacia quién soy y sobre mi historia de vida, em, porque quiero llevarlo a un tema de discusión donde sea un futuro inclusivo, un futuro donde quepamos todos, donde un futuro donde la humanidad sea lo más importante, donde seamos más libres, porque la libertad nos da mucha fuerza, mucho poder. Antes creo que creo que siempre hemos buscado como la felicidad y todo. Me voy a poner filosófica, pero creo que la Venga. libertad viene muy de la mano con esta libertad, con no tener cosas que te aten a, en ningún sentido, ¿no? Y esa libertad, pues tú la tienes que defender y para no ser esclavo de otras visiones del mundo, esclavo de la economía, esclavo de... Entonces, yo quisiera empoderar a las personas a través de la tecnología para conseguir esta libertad. Y es por eso que, especialmente con los grupos vulnerables, con estas interseccionalidades con las que trabajo, con estas comunidades más pequeñas o vulneradas, son a quienes quiero empoderar, porque si no, son a quienes la inteligencia artificial no ve. Es a quien el modelo ni idea de que existen. Y parte de lo que hago proactivamente en estos ratos libres, si quieres llamarlo, o después del trabajo, es tener estas discusiones, hacer divulgación de contenido. Afortunadamente me he topado también con muchos aliados, aliadas, aliades, que me han incluido en espacios donde, por ejemplo, recientemente tuvimos un conversatorio a puerta cerrada con la Embajada de Reino Unido y México, donde hicimos una agenda de cuáles debieran de ser las mejores recomendaciones para incluir en la agenda de candidatos a la presidencia de México. Entonces, lo que van a hacer es estas propuestas que generamos en este espacio cerrado, lo van a llevar y van a decirle a los candidatos, oye, en tu plan de candidatura debes de considerar la inteligencia artificial y debes de tener una postura frente a estos temas. Entonces, lo que esperaría ver es que en las próximas candidaturas haya una agenda clara de cómo México va a responder ante este fenómeno que es la adopción de inteligencia artificial o la adopción de esta tecnología que pues está irrumpiendo y está rediseñando industrias, ¿no? Y es por eso que yo creo que es uno de los temas que tienes que poner en la mesa. Otra de las cosas que yo creo que también hacia donde voy es hacia que eventualmente poder tener injerencia en el desarrollo de políticas públicas que nos ayuden a tener uso responsable de la tecnología, a tener protección sobre nuestros datos personales, entiéndase desde correo electrónico, dirección, hasta nuestros datos genómicos, que es otro tema que también tengo ahí de estudio y fue con mi tema de titulación de la especialidad, los datos genómicos o nuestra secuenciación genómica, cómo eventualmente la tecnología y la salud convergen en este punto y cómo también debiéramos protegernos en tener cuidado en quién caen estos datos, ¿no? Ya vivimos un tema fuerte con el COVID, pero en el futuro, pues espera también seguir teniendo problemas con pandemias por el uso de antibióticos, por los intereses de farmacéuticas y demás. No quiero meterme en este tema tan oscuro y turbulento, pero pues es una realidad que vamos a necesitar apelar a soluciones médicas más sofisticadas y por lo tanto vamos a tener que ceder ciertos datos personales como es nuestro ADN, ¿no? ADN. Y eso es, híjole, si el uso de datos personales, imagínate, si el uso de a qué le das like modificaba completamente la forma en la que podías pensar, imagínate lo que no va a modificar el saber cómo está estructurada tu biología. Y no solo la tuya, sino también de la línea sanguínea o de tu árbol genealógico. O sea, ya estamos hablando de temas que están en otras ligas, ¿no? Pero pues justo es eso. Necesitamos ponerlo sobre la mesa para poder protegerlo a tiempo, para poder traer estas inquietudes y que se puedan atacar y prevenir de manera proactiva en lugar de que nos explote la bomba como está sucediendo ahorita que pues ya tenemos a las grandes compañías con nuestros datos, ¿no? Digo, no hablaré más del tema porque pero bueno, sabemos todos de Oye, qué hablamos.
Claro, claro, digo, sí, digo, y digo, es algo ya nomás para cerrar con eso, pero es algo que no, ya está pasando. O sea, nomás, digo, no estamos futureando, ¿eh? Digo, para la gente que nos escucha y nos ve, no estamos futureando, es algo No, que ya, ya se ya es encuentra una en la realidad agenda. que en Sí, otras partes del mundo ya está sucediendo. Nada más es, claro, oye, México, aguas que irte bien a esta ola también. claro, también a ti te toca. Oye, Frida, bueno, ahorita sigues muy activa, en lo que resta del año me platicabas un poquito de cómo va a ser tu chamba. Eh, y antes de cerrar, y siendo muy respetuoso de tu tiempo, tú en la edad que te encuentras, creo que has recibido también muchas mentorías, consejos, pero del otro lado también me gustaría saber cuál ha sido el peor consejo que te han dado, que si pusiste en práctica me gustaría saberlo, y si no, también que tú digas qué mal consejo era, o sea, en el contexto en el que yo estaba en ese momento o en el que sea, no importa, era un muy mal consejo. Yo creo que es un consejo que nos han dado a todos los mexicanos y lo voy a tratar con pincitas porque hay personas para las que todavía esto es cierto, que es que para ser exitoso hay que trabajar muy duro. Ok, Voy a explicarme. Em, yo creo que eso no es verdad porque no necesitas trabajar mucho, necesitas trabajar inteligente. urgentemente. Entonces, eh, y por qué creo que ha sido el peor consejo? Porque, a ver, México es de los países que más horas laborales tiene, ¿no? O sea, en México trabajamos por ley 8 horas, mientras que en otros países tienen jornadas laborales de la mitad de tiempo. Entonces, y somos un país mayoritariamente pobre. Entonces, el problema no está en que trabajemos mucho y que trabajemos duro. El problema es que no trabajamos inteligente. El problema es que no esforzamos este músculo que dice, oye, ¿cómo puedo hacer lo que decía? ¿Cómo puedo hacer más con menos? ¿Cómo puedo hacerlo de manera inteligente? ¿Cómo puedo recuperar la libertad de mi tiempo? Entonces, lo digo sin el afán de ofender a nadie, pero no creo que la mejor idea sea siempre trabajar duro. Trabajar duro es o puede llegar a recaer en repetir actividades mucho tiempo, en soportar violencias, en soportar situaciones que no te sientes cómoda, cómodo, cómodo, y no, ahí no está. Ahí no está la respuesta. La respuesta está en cómo lo haces inteligente, cómo lo haces a tu manera, cómo lo haces a tu contexto, cómo lo haces, ¿sabes? Hay que darle un poco de más Vuelta, vuelta a la tuerca, claro. para hacerlo, porque yo no soy, yo me choca, y algo que, que actualmente también es conflicto todavía, es, me choca cumplir con una jornada laboral de 9 a 5. A ver, lo digo como, espero por ahí mi jefa no escucha esto, pero porque yo no funciono de 8 a 5. Yo tengo, a ver, soy una persona neurodivergente y mi cabeza no funciona de 8 a 5. Mi cabeza funciona en periodos de tiempo que no son constantes. Entonces, si a mí me Picos. pones, sí, si a mí me pones a trabajar de 8 a 5, vas a ver en momentos donde yo esté así de, ¿sabes? Literalmente. Claro. O momentos donde quién sabe qué pasa. Entonces, a mí creo que me ha roto la cabeza el entender que yo no funciono así, el entender que yo no tengo que trabajar duro, yo tengo que trabajar inteligente, y por eso es que también este tema de automatización, yo todo lo quiero programar, automatizar, porque yo sé que hay momentos de mi día donde yo me desactivo, donde yo no existo, donde yo no puedo tomar una decisión sabiamente. Entonces, para esas situaciones, la automatización es la respuesta, ¿no? Pero viene de un entendimiento, de un autoconocimiento, de un análisis y de cómo lo aplico. Entonces, pues aguas con ese mito de querer trabajar duro y que si te sacrificas y si te quedas horas extra, no digo que esté mal. Hay veces que se requiere, el negocio lo pide, hay veces, pero no debiera de ser el común denominador para un país que tiene la mayor jornada laboral a nivel mundial, bueno, de las mayores, pues. Frida, por último, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado hasta ahorita?
Y no estoy hablando de un Nintendo ni No, no, un no. disco de... Creo que em, lo que me ha traído hasta aquí, y a lo mejor va a ser un poco cliché, pero ha sido la terapia. O sea, yo empecé a ir a terapia cuando tenía 21 años, o sea, ya Ok. llevo un rato en terapia. Este, sí, 6 años. Tengo 27, no sé si hace rato dije que tenía 28, no, tengo 27. Yo dije Este, que tenías ah, 28, a mí corríjanme, sí, tiene tengo, 27 tengo Frida, 27, sí, disculpa. sí, sí. Hasta yo me quedé así de, tengo No, 28. No, discúlpame, sí. yo Entonces, te comenté un... desde los 21 empecé a ir al psicólogo, empecé a tener terapia, y creo que eh, es lo mejor que me ha pasado porque he aprendido a entender mi historia, he aprendido a desaprender patrones, a romper con dinámicas que yo daba por hechas. He aprendido a quererme, a valorarme, he aprendido a explotar. Yo les decía, pues esto, ¿no? De repente el ADHD está... No tengo ADHD como tal, tengo algo que se llama rasgos de personalidad limítrofe, que es una mezcla de ADHD con bipolaridad y con ADHD, bipolaridad y autismo. Ok, Son como dentro del espectro. El nivel que yo tengo es relativamente bajo a comparación de, o sea, es un nivel que me permite continuar con mi vida y es por eso que son rasgos y no un trastorno. Eh, funcional, ¿no? sí, soy una persona muy funcional, tengo un trabajo, pero entender que eso era lo que me sucedía, que, que lo que pasaba conmigo tenía un nombre, cómo puedo orientar eso, pues me cambió y me ha enseñado a poder enfrentar los problemas de manera diferente. Entonces creo que ese es el mejor regalo. Eh, no sé si alguien me lo dio o yo me lo di, porque yo decidí ir eh, proactivamente, estando una vez en una crisis de ansiedad, dije como creo que necesito ayuda y alguien me pasó el contacto de mi psicóloga y pues ya, pero creo que fue un regalo que me dio la vida, el destino, Dios, el universo, como quieran llamarle, y ha sido lo que me ha puesto también en una posición muy diferente. Qué chingón. Sí, Frida, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que se estaba buscando y se dio. Te lo agradezco un montón, la pasé genial. Creo que justo era el ángulo que quería contigo porque lo platicamos antes del micrófono. Sí quería como algo más humano que solamente hablar de tecnología, que pareciera que nada más hablamos de eso, pero si le ponen atención, la verdad es que no. Entonces, muchas gracias por tu tiempo. Platícame algún proyecto que te interese compartir aquí al micrófono, que puedas ya ahorita cantarlo. pues miren, traigo varios proyectos impulsados desde AI de New Sexy. Lo que busco ahí, como les decía, es abrir oportunidades para, principalmente para mujeres o personas que se identifiquen como mujeres en la parte de STEM, pero también abarca muchos tipos de diversidades, ¿no? O sea, el tema principal es mujeres en STEM, pero la verdad es que mi paraguas está dentro del tema de diversidades, ¿no? Y te les decía, todo tipo de diversidades, no solamente personas que forman parte de la comunidad. Em, entonces, yo les diría, vayan, sigan AI de New Sexy. También mucho lo hago desde mi cuenta personal. Me pueden encontrar como @Frida RUH. Y ahí estoy posteando oportunidades laborales, oportunidades de estudiar en el extranjero, oportunidades de uso de tecnología, me encanta compartir, me encanta que me enseñen cosas que no sé, también eso me gusta mucho. Entonces, pues si quieren platicar de algo, yo siempre estoy ahí súper dispuesta. Eh, Igual no tengan pena, créanme que no soy una persona que
se cierre. Al contrario, hay veces que justo por esas mismas cosas me tardo un poquito en contestar, pero siempre contesto, ¿no? Que sepan que está la disposición, que está el espacio para que platiquen, si se sintieron identificados, identificadas con esto que les platico, pues también háganmelo saber, ¿no? O sea, porque le decía justo a Mario que normalmente no es un tema que yo toco en espacios públicos, eh, y que por ahí, si les sirve escucharlo, pues también sería un buen insight para mí decir, oye, vale la pena porque igual lo hago desde un espacio de vulnerabilidad que es difícil llegar, ¿no? O sea, me ha costado muchos años de terapia, como les decía, el poder hablar de estos temas abiertamente, porque siempre me reconocían como Frida de inteligencia artificial, que le ha ido chingón, que trabaja en Google, pero no hay mucho de la historia de Frida antes de todo eso. Entonces, pues sí requiere un ejercicio de vulnerabilidad duro. Entonces, si le sirve, si le suma, también por ahí, mándenme una señal, ¿no? Para saber que hay que seguir trabajando y que vale la pena que haga este esfuerzo emocional que también conlleva. Buenísimo. Frida, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo hasta Ciudad de México. Que esa gripa mañana se convierta en un recuerdo nada más. Y pues nada, nos vemos pronto. Perfecto, pues les mando un abrazo, muchas gracias por el espacio y pues nos seguimos viendo. Nos vemos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Frida es la referencia en cuanto a compartir y comunicar todo lo relacionado con inteligencia artificial desde un punto de vista inclusivo y aterrizado se trata, sin todo este humo que muchas veces existe. Lo que está haciendo es darle visibilidad y acceso a lo que es posible lograr con este tipo de tecnología. Y ya sabes, si te gustó el episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de WhatsApp. Te aseguro que te lo va a agradecer. Además, obviamente, nos ayudas a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Frida, @FridaROH, y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.